Soy Nayeli Mosquera Bolaños, ID 842269. A continuación les hablaré sobre el curso de legislación laboral 65798. Un trabajador en Colombia es contratado por Cominos SAS con un contrato a término indefinido y se le solicita la afiliación a salud, a pensiones y riesgos laborales. Durante su empleo desarrolla una enfermedad degenerativa que le otorga incapacidad. Aunque la EPS paga todas las incapacidades, el empleador decide despedirlo, argumentando que la enfermedad persistía y que no es de origen laboral, por lo que no están obligados a mantenerlo. Sin embargo, se destaca que la ley protege a los trabajadores en incapacidad o discapacidad sin importar el origen de su condición, lo que sugiere que el despido podría no ser legalmente justificado. Además, el trabajador no puede buscar otro empleo debido a su estado ya de salud. Justificar si este es el resumen del caso del que vamos a hablar. Como primera pregunta tenemos, justificar si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagonizó el caso, ¿cierto? Para analizar si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador, en este caso es importante considerar varios aspectos como tales de la legislación laboral colombiana. Como primero tenemos antecedentes médicos. La empresa argumenta que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso, sin embargo esto no es justificable automáticamente para el despido. La ley 361 de 1997 y el Código Sustantivo de Trabajo protegen a los trabajadores en situación de incapacidad independientemente del origen de su enfermedad. Si la enfermedad no fue comunicada al momento de la contratación y no se ocultó intencionalmente, esto podría ser un punto a favor de ¿quién? Del trabajador. Como segundo tenemos estado de incapacidad. El trabajador está bajo incapacidad médica, lo que significa que no puede desempeñar sus funciones laborales. La ley protege a los trabajadores en esta situación, lo que sugiere que despedir a alguien por estar incapacitado puede ser considerado un despido injustificado. Origen de la enfermedad. Aunque la empresa sostiene que la enfermedad tiene un origen común y no laboral, esto no exime a la empresa de sus responsabilidades. La protección legal se extiende a todas las personas con discapacidad o incapacidad sin importar el origen. Alternativas al despido. También tenemos, en resumen, según las leyes laborales colombianas, el despido no parece estar justificado legalmente. La empresa tiene la obligación de respetar los derechos del trabajador en situación de incapacidad y buscar soluciones que no impliquen la terminación del contrato laboral. Como segunda pregunta tenemos, examinar las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podrían obtener con ello el trabajador. El trabajador tiene varias posibilidades de demandar a la empresa y los resultados de dicha demanda podrían ser favorables dependiendo de las circunstancias y la evidencia presentada. Aquí explico varias opciones que tenemos. Demanda por despido injustificado podría ser la primera. El trabajador puede presentar una demanda por despido sin justa causa ante el Ministerio de Trabajo o ante un juez laboral. Si se determina que el despido fue injustificado, el trabajador podría obtener reinstalación. En algunos casos el trabajo podría ser reinstalado en su puesto de trabajo. Indemnización. Si no se opta por la reinstalación, el trabajador puede recibir una indemnización equivalente a un número de salarios. Ya depende de cuánto. Y la demanda por vulnerabilidad de los derechos. Dado que la ley protege a los trabajadores en esta situación de incapacidad, el trabajador puede alegar que sus derechos fueron vulnerados al ser despedido mientras estaba incapacitado, y esto podría resultar en compensación económica, reconocimiento de su situación, ya que la empresa podría ser obligada a cumplir con sus obligaciones laborales y a respetar los derechos de del trabajador. Acciones ante la EPS. Si el trabajador considera que su situación médica fue manejada incorrectamente o que hubo faltas de atención por parte de la EPS, también puede presentar quejas o acciones legales. Tenemos también mediación y conciliación, que es otro punto importante, ya que antes de iniciar un proceso judicial es posible buscar una conciliación con la empresa, o sea, trabajador y la empresa, y esto puede llevar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
Resultados posibles. Si la demanda es exitosa, el trabajador podría obtener, ¿qué podría obtener? Les digo 3 opciones: reinstalación en su puesto o indemnización económica, también compensaciones adicionales por daños morales o materiales y un reconocimiento formal de sus derechos laborales. En resumen, el trabajador tiene varias vías legales para demandar a la empresa y obtener resultados favorables si se demuestra que fue un despido injustificado y que violaron sus derechos. Como tercer punto tenemos: evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrea para ella. Esa es la tercera pregunta. Reintegración del trabajador en caso de despido injustificado. Como primero tenemos reintegración obligatoria si el despido es considerado injustificado, especialmente si ocurre durante una incapacidad médica. El trabajador puede solicitar su reintegro según la legislación laboral colombiana protege a estos empleados. Como segundo tenemos decisión judicial. Un juez puede ordenar el reintegro si se demuestra que la empresa actuó ilegalmente. Y también como tercera tenemos otra opción que es condiciones de reintegro. El trabajador debe ser integrado en las mismas condiciones laborales que tenía antes. Esto incluye salario y beneficios. Gastos asociados a reintegros, salarios atrasados. La empresa debe pagar los salarios que desde el día del despido hasta el día de reintegro. Costos administrativos, actualizaciones de documentos y readaptaciones pueden generar costos adicionales. Todo eso que es lo que acarrea la empresa. Impacta en recursos humanos, que esto sí es algo malo para la empresa. Puede requerir ajustes en planificación del personal con posibles gastos de información. Indemnización: si hay daños morales o materiales, la empresa podría enfrentar indemnizaciones para ese trabajador. Costos legales: en caso de juicio, los costos legales pueden ser significativos. En conclusión, un despido injustificado puede resultar en la obligación de reintegrar al trabajador y acarrear con todos los gastos considerables para que gastó ese trabajador. Es crucial que las empresas evalúen bien sus decisiones sobre los despidos, especialmente en situaciones delicadas como incapacidades médicas. Ese es un punto que tenía como por ahí. Como cuarto y último, la cuarta pregunta es: argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuerza laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. Esta es la última pregunta. La protección por fuerza laboral reforzado se refiere a las medidas especiales que brinda a trabajadores en situaciones vulnerables como personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en lactancia y aquellos en riesgo social. Viabilidad de protección. Como primero tenemos identificación del grupo. Es esencial identificar si un trabajador pertenece a los grupos protegidos para aplicar en esta protección. Como segundo tenemos legislación vigente. Condiciones del despido: si el despido viola los derechos durante una incapacidad, la protección es obligatoria. Consecuencias de aplicar esta protección: reintegración obligatoria para la empresa. Si se comprueba que el despido fue injustificado, la empresa debe reintegrar al trabajador, lo que puede generar costos significativos. Responsabilidades legales: no puede cumplir con estas normas porque puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. No puede. Bueno, aumento de costos. Las empresas pueden enfrentar gastos adicionales para cumplir con las regulaciones y crear un ambiente inclusivo. Impacto moral y laboral: la implementación efectiva de estas protecciones puede mejorar la lealtad y la moral de los empleados. Y como quinto tenemos mejora el clima organizacional, prácticas inclusivas, fomentar un ambiente laboral positivo y productivo, beneficiando el desempeño general de la empresa. En conclusión, si el caso plantea involucra a un trabajador que califica para protección por fuerza laboral reforzada, es no solo viable, sino necesario aplicar estas protecciones. Esto trae consigo diversas consecuencias que pueden impactar tanto financieramente como términos de cultura organizacional dentro de la empresa. Es fundamental que las empresas reconozcan y respeten estas protecciones para fomentar ambientes laborales justos e inclusivos. Esta es la conclusión que saqué del tema. Muchas gracias.